En los pueblos pequeños de España hay lugares donde el tiempo parece detenerse, rincones olvidados donde el único sonido es el murmullo del viento entre los árboles o el lejano tañer de una campana. Para el agente Javier Ruiz, aquel tramo tranquilo de carretera a las afueras de Pino Hueco, un pueblo ficticio enclavado entre pinares y colinas, era uno de esos sitios. Patrullas rutinarias, los mismos campos de trigo dorado, los mismos árboles inclinados por el paso de los años. Nada ocurría allí jamás, hasta aquella mañana. Era temprano, justo después del amanecer. La niebla aún cubría la hierba como un manto gris, y Javier sorbía su café templado desde un termo cuando algo se movió al borde de su visión. Un perro, no uno cualquiera, un chucho de tamaño mediano, con el pelaje enmarañado y los ojos cansados, cojeando lentamente por la carretera con una extraña determinación. Sin collar, sin correa, sin dueño a la vista, solo avanzando con paso firme, como si tuviera un destino claro. Javier redujo la velocidad de su coche patrulla. El animal no se detuvo ni giró la cabeza. Solo lo miró una vez con una mirada profunda, casi humana, y siguió su camino. No supo por qué decidió seguirlo. Tal vez fue instinto, o quizás la forma en que el perro lo había observado, como si quisiera comunicarle algo importante. No llamó por radio. ¿Qué iba a decir? ¿Que estaba siguiendo a un perro cojo por un capricho? Sonaba absurdo incluso para él. Sin embargo, una sensación inexplicable lo empujaba a no perderlo de vista. Lo siguió a una distancia prudente, el motor del coche zumbando suavemente. El perro miraba hacia atrás de vez en cuando, como asegurándose de que Javier aún estaba allí. Tras unos giros, la carretera asfaltada dio paso a un camino de tierra desgastado que se internaba en un denso pinar. Javier dudó. Su turno terminaba en 1 hora y esto no entraba en sus responsabilidades. Pero algo en su interior se tensó, una corazonada que no podía ignorar. Aparcó el coche al borde del camino y se adentró a pie en el bosque. Cuanto más avanzaban, más silencioso se volvía todo. Sin cantos de pájaros, sin crujidos de ramas, solo el suave roce de las patas del perro contra la tierra y el sonido de las hojas secas bajo las botas de Javier. De pronto, el animal se detuvo. Quedó inmóvil al borde de un pequeño claro. La cola baja, las orejas en punta. Javier entrecerró los ojos para atravesar la niebla y entonces lo vio, una forma difusa al principio, luego más nítida. Lo que descubrió le cortó la respiración y lo hizo caer de rodillas. El perro no estaba vagando sin rumbo, lo había estado guiando. Javier permaneció paralizado unos segundos, con las botas hundiéndose en el suelo húmedo. Frente a él, medio oculta por la niebla matinal, había una vieja caravana oxidada, perdida en lo más profundo del bosque. La pintura blanca estaba desvaída, una ventana rota, otra tapiada con tablones. La hiedra trepaba por los costados, como si la naturaleza intentara reclamarla. Este no era un lugar al que alguien llegara por casualidad. El perro seguía inmóvil, observándolo con ojos que parecían suplicar algo. Javier dio un paso cauteloso, la mano descansando instintivamente cerca de su cinturón, no sobre el arma, pero lo suficientemente cerca. Estaba entrenado para anticiparse a lo inesperado, pero esto era diferente. El aire estaba cargado de una tensión indefinible, y el silencio tenía un peso extraño, casi opresivo. «¿Hay alguien ahí?», llamó, su voz baja pero firme. Silencio. Miró al perro, que ahora se había sentado junto a la puerta de la caravana, la cola enrollada alrededor de las patas, la mirada fija en la entrada. No ladró, no gimió, solo esperó pacientemente. Javier avanzó con precaución escaneando los alrededores. No había huellas de neumáticos ni pisadas recientes, solo hojas caídas y hierba crecida. Subió los escalones de madera, que crujieron bajo su peso, y golpeó la puerta. 1 vez, 2 veces, nada. Crujieron bajo su peso, y golpeó la puerta. 1 vez, 2 veces, nada. Volvió a mirar al perro, que no se había movido. Su corazón latía más rápido, un presentimiento oscuro creciendo en su pecho.
Algo estaba mal, muy mal. Probó el picaporte. No estaba cerrado. La puerta chirrió al abrirse, revelando un interior oscuro y desordenado que olía a madera húmeda, polvo y algo más. Un dejo metálico, rancio, que le revolvió el estómago. Entró despacio, la mano aferrando la linterna de su cinturón. El haz de luz cortó la penumbra y aterrizó sobre un pequeño colchón en una esquina, una mesa improvisada con latas de comida y estantes llenos de trastos, juguetes viejos, un marco de fotos boca abajo. Entonces lo vio. En el rincón más alejado, bajo un montón de mantas, había una figura pequeña. El aliento se le atoró en la garganta. Se acercó y con cuidado retiró la manta superior. Era un niño, un chico de unos 5 o 6 años, pálido e inmóvil. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales. Su rostro estaba sucio, el pelo enmarañado, y sus manos pequeñas aferraban un peluche desgastado. Javier se arrodilló instintivamente. «Hola, pequeño», susurró, la voz quebrándose. «¿Me oyes?» El niño no respondió, pero respiraba. Gracias a Dios, respiraba. Sacó su radio. «Central, aquí el agente Ruiz. Necesito una ambulancia en mi ubicación lo antes posible. Tengo a un menor, varón, aproximadamente 6 años, inconsciente pero con vida. La ubicación es... Un momento». Salió rápidamente para dar las coordenadas GPS, recitándolas con una claridad que no sabía que tenía. El perro seguía allí, mirándolo con ojos que ahora parecían más suaves, como si estuviera aliviado. «¿Cómo lo sabías?», murmuró Javier, observando al animal como si pudiera responderle. En minutos, el bosque cobró vida con el sonido de sirenas lejanas y voces crepitando por la radio. Javier volvió junto al niño, revisándolo con cuidado en busca de heridas, susurrándole palabras de consuelo aunque no despertara. Los paramédicos llegaron y trasladaron al pequeño a una camilla. Javier retrocedió, el corazón latiéndole con fuerza, viendo cómo aquella forma frágil desaparecía en la ambulancia. Dio su informe a los sanitarios y a los oficiales que acudieron, pero algo seguía tirando de su mente. Era el perro. Mientras los médicos trabajaban, el animal se quedó al borde del claro, observando. Cuando el niño fue cargado y la puerta de la ambulancia se cerró, soltó un gemido suave, casi de lamento. Luego, sin hacer ruido, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Javier no dudó. «Espera», llamó, siguiéndolo de nuevo. «Espera, ven aquí». El perro no corrió. Se detuvo, lo miró y siguió caminando, esta vez más despacio, como invitándolo a seguir una vez más. Javier no sabía de dónde venía ese perro, cómo había encontrado esa caravana ni cuánto tiempo había estado cuidando al niño. Pero de algo estaba seguro, esto no había terminado. Javier siguió al perro entre los árboles. El sol matutino empezaba a disipar la niebla, sus rayos dorados filtrándose entre las ramas. El animal no volvió a mirar atrás. Simplemente avanzaba, zigzagueando con seguridad entre la maleza, como si conociera el camino de memoria. Tras unos 10 minutos, su radio crepitó. «Agente Ruiz, ¿me copia? La ambulancia ha partido. El niño está estable, en ruta al hospital del condado». Javier presionó el micrófono. «Recibido, estoy a pie, siguiendo una pista». No dio más detalles. ¿Cómo explicar que seguía a un chucho misterioso que parecía ser el único testigo de lo sucedido? El sendero desembocó en una pendiente rocosa. El perro se detuvo en la cima, esperando con calma. Javier trepó tras él, sacudiéndose el uniforme, y se quedó helado al llegar arriba. Abajo había una granja abandonada, el tejado medio derrumbado, las ventanas rotas, enredaderas cubriendo la madera. Parecía desierta desde hacía años, pero algo en ella se sentía reciente, habitado. El perro bajó lentamente, las orejas alerta. Javier lo siguió, más cauteloso, la mano cerca de su linterna. Podía sentirlo, esa opresión en el pecho que solía anunciar algo importante. Sus instintos rara vez fallaban. Al acercarse a la puerta principal,
Notó un símbolo extraño tallado en la madera. Parecían iniciales TM, grabadas con torpeza, como si un niño las hubiera hecho. Debajo, una serie de líneas y números pequeños. Javier lo anotó en su libreta y empujó la puerta. El olor lo golpeó primero: moho, madera húmeda y algo más acre, como podredumbre. El interior estaba oscuro, las tablas crujiendo bajo sus pies. Entró despacio, barriendo la linterna de un lado a otro. No estaba vacío. Había mantas en el suelo, un catre viejo, envoltorios de comida, latas, una lámpara rota. Alguien había estado allí recientemente, tal vez la noche anterior. En una esquina, otra manta, pequeña y arrugada, junto a un dibujo infantil. Javier lo recogió. Mostraba una figura de palitos de un niño, un sol en el cielo y a su lado un perro. Pelaje negro, orejas puntiagudas, idéntico al que estaba afuera. De repente, todo empezó a encajar. Esto no era casualidad. Ese niño no había llegado solo a la caravana. Lo habían llevado o escondido allí. Y este perro no lo había encontrado por azar. Lo conocía. Salió de nuevo, el dibujo en la mano. El perro estaba sentado junto a los escalones del porche, la cola golpeando ligeramente, mirándolo con ojos tranquilos e inteligentes. «Tú lo conocías, ¿verdad?», dijo Javier en voz baja. «Lo estabas protegiendo». El perro no se movió, no ladró, solo lo miró. Pero, de alguna manera, eso fue suficiente. Javier se agachó, sosteniendo el dibujo. «¿Eres tú?». La mirada del perro pasó del papel a Javier y luego a la casa. Se levantó, caminó unos pasos hacia el lateral y se sentó de nuevo. Esperando, Javier lo siguió. Alrededor del costado notó un parche de tierra recién removida. Era sutil, pero en su trabajo, los detalles pequeños solían gritar más fuerte. Algo había sido enterrado. Se arrodilló y comenzó a despejar las hojas con cuidado. Debajo encontró un montón de objetos. Un zapato infantil rasgado, una manta de bebé, un collar roto con una placa que decía Lucky. El aliento de Javier se entrecortó. Se volvió hacia el perro, que ahora estaba a su lado, solemne. «Tu nombre es Lucky», susurró. El perro no respondió, claro, pero Javier sintió la certeza en sus entrañas. Miró de nuevo los objetos, su mente acelerada. Lucky había estado viviendo allí, sobreviviendo. No solo sobreviviendo, sino protegiendo a un niño que, por razones desconocidas, había sido escondido en lo profundo del bosque, lejos de cualquier pueblo o carretera. ¿Pero por qué? Sacó su radio otra vez. «Central, necesito una unidad de evidencias en mi ubicación. Tengo una posible escena secundaria, estructura abandonada, signos de ocupación y efectos personales enterrados. También solicito control animal, pero que sean cuidadosos. Este perro es más que un callejero». Mientras esperaba refuerzos, Javier se sentó en los escalones junto a Lucky. El perro se inclinó suavemente contra su pierna, y por un momento el bosque volvió a estar en silencio. Un niño encontrado solo en el bosque, una caravana desconocida, una casa abandonada con signos de vida reciente y un perro que, de alguna manera, lo había llevado a todo ello. Esto era solo el comienzo. El equipo de evidencias llegó justo después del mediodía, avanzando por el bosque con urgencia silenciosa. Javier los recibió al borde del claro, con Lucky esperando a su lado como un compañero veterano. Los técnicos se movieron rápido para fotografiar y catalogar los objetos cerca de la granja, mientras otros documentaban el interior. Pero la mente de Javier no dejaba de girar. Se quedó cerca del viejo columpio que colgaba de una rama, su cuerda deshilachada balanceándose con la brisa, mirando al horizonte. La imagen de ese dibujo estaba grabada en su memoria: el niño, el sol y Lucky. Pero algo más empezaba a inquietarlo. «Agente Ruiz», llamó un técnico, «querrá ver esto». Entró de nuevo en la granja, esta vez a la habitación trasera. Habían descubierto un pequeño espacio bajo una tabla suelta del suelo. Dentro,
Había objetos envueltos en plástico, una mochila infantil, un diario gastado y, lo más perturbador, un montón de fotografías. Javier se agachó y las revisó con cuidado. Algunas eran inocentes, un niño jugando en un patio, sonriendo. Otras eran más sombrías. El mismo niño, claramente el encontrado esa mañana, mirando asustado desde la cama de la caravana. Y luego, una foto que le heló la sangre, el niño con un hombre de unos 40 años, barba desaliñada, ojos estrechos, sonriendo forzado con una mano en su hombro. Apretó la mandíbula y entregó la foto a un detective. Necesitamos reconocimiento facial de este tipo. Ya. Mientras escaneaban la imagen y la subían a la base de datos, Javier salió de nuevo. Lucky lo siguió, deteniéndose solo para mirar hacia la caravana. Se agachó y rascó detrás de la oreja del perro. Estuviste con él todo el tiempo, ¿verdad? Lucky ladeó la cabeza ligeramente y se sentó a su lado, los ojos fijos en los árboles. Había una tensión en su cuerpo, como si supiera que algo más venía. Minutos después, la radio crepitó. Ruiz. Tenemos una coincidencia. El hombre es Tomás Mero, exconvicto, cumplió 5 años por secuestro, liberado bajo palabra el año pasado. Sin domicilio conocido, pero vinculado recientemente a un informe de persona desaparecida. Ese niño, Eli, fue secuestrado hace 3 semanas. El aliento de Javier se escapó como un golpe. 3 semanas en esos bosques. La voz continuó. Mero se considera armado y peligroso. Proceda con precaución. Javier miró a Lucky. Me llevaste a ese niño antes de que nadie supiera dónde buscar. ¿Cómo lo sabías? Y entonces lo entendió. Lucky no solo había encontrado al niño, había escapado con él, o lo había intentado. Ese collar, los objetos enterrados, tal vez habían pertenecido a otros. O tal vez Lucky había sido de Mero, pero algo en él había cambiado. Una lealtad al niño más fuerte que el miedo. Se levantó y miró hacia los bosques. Todavía está por aquí, susurró. Y Lucky lo sabe. La certeza lo golpeó como un relámpago. Se volvió hacia los demás. Quiero un barrido perimetral en 2 kilómetros. Revisen senderos, huellas, vegetación alterada, cualquier cosa. Mero podría estar cerca, y si ve esta actividad, podría huir. El equipo se movilizó rápido. Javier se quedó cerca de Lucky, que paseaba al borde de los árboles, la nariz temblando, la cola rígida. Entonces Lucky gruñó, un sonido bajo y constante. Javier siguió su mirada. En lo profundo del bosque, más allá de una cresta, una forma oscura se movió entre los árboles. Rápida, demasiado rápida para ser un ciervo. «Mantengan sus posiciones», gritó. Corrió hacia adelante, el corazón latiéndole con fuerza, la linterna rebotando contra su costado. Lucky se lanzó adelante, ladrando ahora, atravesando la maleza con una precisión aterradora. Llegaron a la cresta y se detuvieron. Adelante un arroyo y al otro lado huellas frescas, botas, rumbo al norte. Lucky ya estaba cruzando, chapoteando en el agua sin dudar. Javier llamó por radio. Tengo visual de un posible sospechoso huyendo al norte de la granja, a pie, persiguiendo con unidad K9. Alcanzó a Lucky al otro lado y siguió el rastro. Cada rama lo arañaba, cada paso resonaba más de lo que quería. Pero Lucky se movía como si hubiera nacido para esto, rastreando algo que había esperado semanas para encontrar de nuevo. Javier no lo dijo en voz alta, pero lo sabía en sus huesos. Este perro no era solo un testigo, era un salvador, y ahora lo estaba llevando directo a la guarida del león. Los pulmones de Javier ardían mientras corría, las ramas quebrándose bajo sus botas, el bosque desdibujándose en rayas de verde y marrón. Lucky era una sombra negra adelante, sus movimientos rápidos pero precisos, la nariz pegada al suelo siguiendo un rastro invisible con una concentración absoluta. A veces se detenía para reorientarse, luego corría de nuevo con renovada urgencia. Javier nunca había visto nada igual. Esto no era una persecución al azar. Lucky sabía a quién seguían. Tenía una historia con ese hombre.
De eso estaba seguro. Y por la forma en que avanzaba, la cola baja y enfocada, no era miedo lo que lo guiaba, era determinación. Al acercarse a un bosquecillo denso, Javier redujo el paso, levantando una mano instintivamente. Aunque iba solo con Lucky, se detuvo a escuchar. Silencio, y luego un crujido. Se agachó y escaneó los árboles. Algo o alguien se movía más allá del claro. Lucky se tensó a su lado, su gruñido apenas audible, el cuerpo listo para saltar. Javier avanzó despacio, en silencio. Lucky imitaba sus pasos, como un compañero entrenado. A través de las ramas, Javier captó el movimiento. Un hombre, sucio, sin afeitar, la ropa rasgada, arrastraba algo desde detrás de un tronco caído. Una lona. Debajo, lo que parecían bolsas o provisiones. Era él, Tomás Mero. Javier apretó la radio, pero no habló aún. Mero no lo había visto. Podía esperar, pero Lucky tenía otros planes. Antes de que Javier pudiera susurrar una orden, el perro se lanzó con un ladrido profundo y resonante. Mero se giró, sobresaltado, los ojos desorbitados, y por un segundo Javier vio miedo. «¡Lucky!», gritó Mero, su voz quebrada entre incredulidad y rabia. «¡Me seguiste!». El perro no atacó. Se detuvo a pocos metros, ladrando ferozmente, manteniendo al hombre en su sitio. Javier aprovechó el momento. «Policía de pino hueco, manos donde pueda verlas». Mero retrocedió, los ojos saltando entre el perro y el agente. «Esto no es lo que parece», dijo rápido levantando las manos. El niño lo estaba protegiendo. Su madre lo abandonó. Lo tomé porque nadie más lo quería. Javier no bajó su arma. Ese niño estaba deshidratado e inconsciente. Lo dejaste solo en una caravana, a kilómetros de cualquier parte. «¿Estaba a salvo?», replicó Mero. «Me aseguré de ello». «No», cortó Javier la voz dura. «Lucky se aseguró de ello, no tú». El rostro de Mero se torció, primero en confusión, luego en amargo reconocimiento. «Ese chucho», escupió, «siempre estorbando, siempre escapándose». Lucky gruñó, avanzando un paso, la tensión en su cuerpo implacable. Mero dio un paso atrás, desesperado, y luego corrió. Javier lo persiguió al instante. Ruiz en persecución, sospechoso huyendo al noreste, desarmado pero peligroso. Mero no era rápido, pero era impredecible, chocando contra la maleza, tomando giros erráticos. Lucky lo flanqueó, cortándole el paso como si conociera el bosque mejor que él. Finalmente, al borde de un barranco empinado, Mero tropezó. Su pie se enganchó en una raíz y cayó con fuerza, deslizándose en la tierra. Javier lo alcanzó en segundos, las esposas cerrándose con un chasquido alrededor de sus muñecas. Mero gritó y se debatió, pero la voz de Javier cortó como acero. «¡Basta! Se acabó». Lucky se quedó a corta distancia, el pecho agitado, la cola inmóvil. Mientras los oficiales llegaban para llevarse a Mero, Javier se arrodilló junto al perro. «Lo hiciste bien», dijo suavemente, quitándole tierra del pelaje. «Lo salvaste». Lucky no movió la cola. Solo se sentó, los ojos fijos en el barranco, como si aún vigilara. De vuelta en la comisaría, las piezas comenzaron a encajar. Tomás Mero había secuestrado a Eli de un pueblo vecino 3 semanas antes. Nadie sabía por qué con certeza. Sus versiones cambiaban. A veces decía que el niño era su hijo, otras que lo rescataba de un hogar violento. Pero una cosa era evidente: Lucky había estado allí todo el tiempo. En algún momento, por instinto o lealtad, el perro se había liberado, guiando a Javier al niño y luego al hombre que lo había tomado. Cuando comprobaron el microchip de Lucky, sí, tenía uno. La historia dio un giro. Lucky había pertenecido a la familia de Eli, era su perro.
y cuando Ellie desapareció, Lucky también. Ese descubrimiento lo cambió todo. Lo que parecía un encuentro fortuito entre un agente y un perro callejero se transformó en algo más profundo, un vínculo de lealtad, pérdida y tal vez destino. Para Javier, removió un dolor que no sentía desde hacía años, un eco de los lazos que trascienden la lógica. Pero la calma no duró. Esa noche, en la sala de evidencias, Javier revisó los archivos recibidos tras el arresto de Mero. El informe de desaparición de Ellie estaba abierto frente a él, con una foto escolar del niño. Sus ojos, llenos de inocencia, ahora cargaban un peso nuevo. Según la cronología, Ellie había desaparecido de su patio trasero un sábado tranquilo. Su madre entró un momento y la puerta quedó abierta. Cámaras de seguridad captaron la furgoneta de Mero a 2 calles. En 20 minutos, Ellie y Lucky se habían esfumado. Lo que inquietaba a Javier no era solo lo sucedido, sino cómo nadie los había encontrado antes. La caravana, la granja, el sendero que Lucky lo guió, ninguno aparecía en imágenes satelitales. Eran estructuras viejas, anteriores a los registros digitales, en un limbo legal, olvidadas. ¿Y si no fueran tan aleatorias? Tomó otro archivo del condado. Contenía informes de niños desaparecidos de los últimos 15 años. Algunos compartían similitudes escalofriantes, tomados de barrios tranquilos, sin demandas de rescate, sin arrestos, sin rastro. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras los comparaba. Las ubicaciones, el método, el silencio posterior, era un patrón enterrado en el tiempo. ¿Podría Mero estar conectado a más que solo Ellie? Javier se recostó, los dedos entrelazados bajo la barbilla. Había visto oscuridad en su carrera, pero esto era personal. Lucky había salvado a un niño. ¿Cuántos no habían tenido esa suerte? Al día siguiente, Javier visitó a Ellie en el hospital. El niño estaba despierto, apenas hablando, pero alerta. Su madre, junto a la cama, le acariciaba el pelo. Al ver a Javier, sonrió entre lágrimas. «Gracias», susurró, la voz rota. «Me lo devolviste». Javier negó con la cabeza. «No fui yo, fue él». Señaló la puerta, donde Lucky esperaba, la cola golpeando el suelo. El rostro de Ellie se iluminó al verlo. Con esfuerzo se incorporó y extendió la mano. Lucky se acercó y apoyó la cabeza en la cama. Ellie hundió los dedos en su pelaje, aferrándose como si temiera perderlo de nuevo. Fue un momento silencioso pero poderoso, uno que Javier llevaría consigo siempre. Pero su mente no descansaba. Mero estaba detenido, pero no hablaba, y algo le decía que no lo haría fácilmente. En la comisaría, los detectives intentaban vincularlo a otras desapariciones. La falta de pruebas era frustrante. Sin huellas, sin ADN, sin testigos. Mero se movía como un fantasma, eligiendo lugares que nadie buscaría. Esa tarde, Javier regresó a la granja con el equipo, buscando algo más. Habían despejado el espacio bajo el suelo y barrido el bosque, pero algo lo carcomía. Pidió un radar de penetración terrestre, reservado para escenas de homicidio. Pasaron horas sin resultados, hasta que al atardecer, el escáner sonó. A 2 metros del columpio, bajo musgo y agujas de pino, había perturbaciones poco profundas. El radar mostró contornos, pequeños, irregulares, humanos. Cavar fue un acto silencioso. El aire cambió, como si el bosque contuviera el aliento. Desenterraron los restos de 3 niños pequeños, envueltos con cuidado. Javier se quedó mirando la tierra removida, el horror desplegándose. Lucky, a unos pasos, no apartó la vista. Mero no solo había tomado a Ellie, lo había hecho antes. Ellie y Lucky habían sobrevivido a lo que otros no. Eran las únicas voces que quedaban. El silencio tras el último cuerpo era insoportable. Los pájaros parecían haber huido, como si el bosque llorara. Javier permaneció junto a la excavación, el olor a tierra húmeda impregnando el aire. El equipo forense trabajaba en silencio, levantando los restos mientras los fotógrafos documentaban. Era necesario, pero para Javier, cada movimiento sentía como una herida.
¿Cómo había patrullado ese bosque tantas veces sin saber que había niños enterrados bajo sus pies? Lucky estaba a su lado, inmóvil, como si también cargara el peso de esas vidas. A veces lo miraba, no buscando órdenes, sino ofreciendo consuelo. Esa noche, Javier condujo de vuelta en silencio, con Lucky en el asiento del copiloto. El trayecto fue largo, pesado, no podía quitarse las tumbas de la cabeza ni la cercanía de Eli a ese destino. Apretó el volante con fuerza. Lo que más lo atormentaba era el sistema que había fallado, los puntos ciegos, las propiedades olvidadas, los informes ignorados. Mero había operado bajo sus narices demasiado tiempo. En la comisaría, archivó su informe y salió al coche. Lucky esperaba, la cola moviéndose suavemente. Ese gesto pequeño lo quebró. Se agachó, enterrando los dedos en su pelaje, apoyando la frente contra su hombro. «Debería haberlo visto», murmuró. «Debería haberlos encontrado a todos». Lucky no se movió. Solo estuvo allí, sólido, vivo. Al día siguiente, visitó a Eli otra vez. El niño estaba sentado, débil pero alerta, con una bandeja de comida intacta. Su madre salió un momento, y Javier se sentó junto a la cama. Eli lo miró en silencio, sosteniendo el collar de Lucky. El perro no podía entrar, pero el personal hacía excepciones por breves visitas. Era parte de su terapia. Javier carraspeó. «Hola, campeón». Eli no respondió, pero parpadeó, reconociéndolo. «Quería preguntarte algo», dijo suavemente. «¿Recuerdas algo del lugar donde te llevó?» Los ojos de Eli se desviaron a la ventana. Luego asintió. «Estaba oscuro», susurró. «Frío. Me dijo que mi mamá no me quería, que debía callarme o me olvidaría más rápido». Javier sintió un nudo en el estómago. «¿Y Lucky?» Los ojos de Eli se suavizaron. «Se quedó conmigo, todas las noches. Dormía a mi lado y, cuando tenía miedo, me lamía la cara». Javier tragó fuerte. «¿Se fue alguna vez?» Eli negó con la cabeza. «Solo una vez. Creo que fue a buscar a alguien». Javier asintió. Lucky había escapado por esperanza, por amor. Eli tocó su manga. «¿Hay más niños?» Javier dudó. Quería protegerlo, pero no podía mentir. «Sí», dijo gentilmente. «Pero los encontramos, y ahora ningún niño más sufrirá, gracias a ti y a Lucky». Eli no lloró, solo asintió. Los días siguientes fueron un torbellino. Olas lentas al principio, luego chocando con la fuerza de años de señales ignoradas y preguntas silenciadas. El hallazgo de las tumbas puso a Pino hueco en el centro de una investigación que trascendió el pueblo. Reporteros rodeaban la comisaría, agentes federales revisaban la vida de Mero y familias exigían respuestas por niños desaparecidos. El teléfono de Javier no paraba, pistas, demandas, pesos imposibles, pero Lucky permanecía constante. El perro, silencioso y vigilante, se convirtió en una leyenda en el departamento. Los oficiales lo saludaban con respeto y los detectives más duros se ablandaban a su paso. Javier lo había llevado como compañero, testigo, salvador. Ahora era un símbolo. Una tarde, con el sol tiñendo de ámbar el estacionamiento, Javier estaba junto a Lucky, un archivo bajo el brazo. Miraba los árboles, los mismos que habían ocultado tantas vidas. El viento traía olor a pino y memoria. Se arrodilló junto a Lucky. «¿Sabes que no hemos terminado, verdad?» Lucky lo miró con ojos profundos. Javier sonrió débilmente y entró. Había recibido algo que lo cambiaba todo, una carta anónima dirigida a agente Ruiz confidencial. Dentro, un mensaje mecanografiado. La caravana fue solo uno de sus lugares. Si lees esto, solo has visto parte de la verdad. Hay más. Sigue el símbolo. Adjunto, un boceto, el símbolo TM de la granja, pero con un triángulo dentro de un círculo, algo que no había notado antes. Extendió mapas en su escritorio, marcando coordenadas. Un patrón emergió, un camino, no un grupo. La granja, la caravana y 2 ubicaciones más. No era aleatorio. Mero había elegido esos sitios.
Era un sistema, quizás una red. El símbolo le resultaba familiar. Lo había visto en un informe antiguo, un caso cerrado sobre una secta, secuestros, casas seguras rurales. Descartado como paranoia entonces, ahora parecía un hilo que pedía ser tirado. Llamó a un analista y pidió informes de personas desaparecidas vinculadas a estructuras silvestres. Luego sacó el archivo de la secta y lo desplegó como un rompecabezas. Lucky lo sacó de su trance. El perro se había levantado y estaba junto a la ventana, las orejas erguidas. Javier siguió su mirada. Un coche oscuro, al otro lado de la calle, motor encendido, demasiado lejos para ver la matrícula, pero cerca para vigilar. Cuando dio un paso hacia la ventana, el coche se fue. ¿Coincidencia o advertencia? Ordenó vigilancia extra en la comisaría y su casa. Mero no había actuado solo y alguien no quería que la investigación siguiera. Esa noche, Javier se sentó con Lucky, mapas y archivos esparcidos. Sentía que esto no había terminado, que Eli era solo una rama de un árbol más oscuro. Los días siguientes fueron un torbellino de sospechas y teorías susurradas. Javier apenas dormía. Su escritorio, antes ordenado, era un campo de batalla de carpetas y mapas. Lo que más lo perturbaba era lo silenciosa que había sido esa oscuridad. Crímenes metódicos, practicados. Pidió ayuda a Marisa, una analista joven y brillante con un interés personal en casos fríos. Su hermana había desaparecido 10 años atrás en un campamento, un caso sin resolver. Cuando Javier le mostró el símbolo del triángulo, ella palideció. «Lo he visto antes», susurró. «Estaba tallado en un árbol donde vieron a mi hermana. Pensaron que era graffiti». «Lo siento», dijo Javier. «No lo sabía». «No lo sientas. Ayúdame a acabarlo». Trazaron los símbolos en un mapa regional, un arco irregular a través de 3 condados, cada punto ligado a desapariciones olvidadas. En el centro, una zona forestal sin marcar, conocida localmente como El Hueco. Javier odió el nombre al instante. El comportamiento de Lucky cambió, más alerta, inquieto, gruñendo a la nada por las noches. Sentía algo. Javier revisó las interrogaciones de Mero. Una frase destacaba: «No era el único, había otros, yo solo mantuve al mío a salvo». Marisa lo reinterrogó y logró una confesión parcial. «Hay un lugar», dijo Mero, «en El Hueco. No lo encontrarás a menos que quiera ser encontrado. Ahí van los que no pertenecen». «¿Quién es?», preguntó Marisa. «Los olvidados», susurró él. «Los que nadie extraña». Marisa volvió pálida pero firme. «No miente del todo». «Entonces vamos al Hueco», dijo Javier. Esa noche, estacionó cerca del viejo sendero cubierto de maleza. Lucky saltó del coche, olfateó el aire y lo miró con certeza. No habían terminado. Algo los esperaba en los árboles. El Hueco no tenía señales ni límites. Era donde los árboles se volvían más oscuros, el viento se apagaba y la vida desaparecía. Los locales lo llamaban Maldito, un lugar donde las brújulas fallaban. Javier lo había considerado superstición, hasta ahora. Avanzó más allá del sendero conocido, con Lucky cerca, eligiendo el rumbo con seguridad. 2 oficiales de búsqueda lo seguían, uno con un escáner térmico, otro con un faro satelital. El bosque era desorientador. La luz se atenuaba sin razón. El aire se enfriaba sin frío. No había animales, solo un vacío opresivo. «Perdemos señal», susurró un oficial. «Los satélites fallan». «Marca la última posición y sigue», respondió Javier. Caminaron 1 hora entre árboles idénticos hasta que Lucky se detuvo junto a un cedro retorcido. En el tronco, apenas visible, estaba el símbolo del triángulo. Debajo, iniciales, GR. Lucky ladró y siguió uphill. Llegaron a una cresta al anochecer y lo vieron. Un complejo de 3 estructuras de madera y metal, rodeado de una cerca tosca. No había luces, pero había signos de uso: leña apilada, ropa tendida, humo tenue. Javier se agachó, indicando silencio.
Lucky se mantuvo bajo, mirando la cabaña central. «Térmicos detectan 3 firmas dentro», susurró un oficial. El pulso de Javier se aceleró. Entonces vio movimiento. Un niño, delgado y descalzo, salió al claro sosteniendo algo. Miró hacia la cresta, hacia ellos. «¿Nos vio?», susurró un oficial. «No», dijo Javier. «Sabe que estamos aquí». Un estruendo rompió el silencio. Un hombre salió, agarró al niño y lo arrastró adentro, dejando caer un peluche. «Nos movemos», dijo Javier, deslizándose por la cresta. «Ya». Lucky cargó, ladrando como tambores de guerra. Javier lo siguió, arma en mano, cada paso resonando. No sabía a quién enfrentaban, pero otro niño estaba en peligro y no habría más espera. La bajada fue traicionera, pero Javier no frenó. Ver al niño, frágil y arrastrado, encendió algo feroz en él. Esto era justicia. Lucky iba adelante, su ladrido un grito de guerra. Los oficiales lo seguían, jadeando por el terreno. Cerca del complejo, Javier señaló parada. Escuchó voces acaloradas dentro. Había más de un hombre, y el niño vivía. Era suficiente. «Entramos en la estructura principal», susurró. «Silencio hasta el umbral. Prioridad, extracción, sin disparos de advertencia». Los oficiales asintieron. Lucky, tenso, esperaba. Javier contó. 3, 2, 1. Pateó la puerta con fuerza. Dentro, caos. La sala, iluminada por una lámpara de aceite, estalló en movimiento. 2 hombres se levantaron, uno buscando algo bajo la mesa, otro corriendo a una puerta lateral. «Policía, no se muevan», gritó Javier viendo al niño acurrucado en la esquina. Un disparo resonó. Uno de los hombres disparó a ciegas, temblando tras una silla volcada. Javier se cubrió, disparando para inmovilizarlo. El otro oficial entró por el flanco, asegurando al segundo sospechoso. El tiroteo duró segundos. Cuando cesó, el humo llenaba el aire. Un hombre estaba herido, el otro esposado. Javier corrió al niño. «Estás a salvo», susurró. El pequeño no habló, pero se aferró a su chaleco. Lo levantó, envuelto en la manta, y salió. Entonces vio a Lucky, inmóvil afuera, mirando algo. Otra niña salió de otra estructura, silenciosa. Luego, 2 niños más, atraídos por el ruido. No era un escondite, era una prisión. «Radio», ordenó. «Múltiples rescates de niños. Necesitamos médicos, apoyo para trauma, equipos de bienestar». Mientras aseguraban el perímetro, Javier se arrodilló junto a Lucky. «Nos trajiste a todos ellos», dijo, asombrado. Lucky apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez, Javier creyó que esto podría ser el principio del fin. La operación se volvió un torbellino de luces y voces, un helicóptero descendiendo más allá de los árboles. El bosque, antes silencioso, rugía con vida, oficiales, médicos y trabajadores sociales atendiendo a 5 niños rescatados. Javier observaba, inmóvil, con una mezcla de alivio y pesadez. Lucky se movía entre los niños, presente, tranquilo, asegurándose de que estuvieran todos. Pero no era el fin, era la superficie. Tras asegurar a los niños, Javier mostró a Marisa un cuaderno hallado en una choza. Nombres, fechas, símbolos, algunos tachados, otros no. «Es un libro de contabilidad», dijo. «Un manifiesto». Marisa lo revisó, temblando. 27 nombres legibles. ¿Y los demás? «No sabemos. Hay códigos, páginas dañadas, podrían ser puntos de entrega». El horror no terminaba allí. Era un engranaje en una rueda que giraba desde hacía años. Lucky ladró, mirando al bosque. Javier siguió su rastro, huellas de neumáticos, recientes. «Alguien escapó», dijo a Marisa. ¿Supervivientes o cómplices? De cualquier modo, no los tenemos a todos. Ordenó drones y una unidad K9.
El peso de lo descubierto se asentó. No solo los niños salvados, sino los que faltaban, los nombres sin tachar, los que aún estaban ahí fuera. Lucky rozó su pierna, un ancla. No habían fallado, pero no habían terminado. Javier se prometió no parar hasta traer a cada niño a casa. El bosque estaba inmóvil, un silencio tenso, de anticipación. Javier miraba la oscuridad donde Lucky había rastreado las huellas de neumáticos. Escape, premeditación, continuidad. Detrás, el claro bullía con luces y órdenes. Adelante, más allá de la luz, había asuntos pendientes. Lo sentía. Lo descubierto no era el final, sino el inicio de una verdad enterrada bajo silencio y negligencia. Marisa revisaba imágenes de drones. Un sendero estrecho, una vía férrea cubierta de hiedra, otra estructura oculta. «Vamos ahora», dijo Javier, su voz firme, nacida de la claridad de quien no tiene nada más que perder. Marisa asintió, revisando su arma. Lucky avanzó, siempre cerca, guiándolos al corazón de lo desconocido. Siguieron el camino en silencio, con 2 oficiales tácticos. Los árboles formaban un túnel oscuro que tragaba luz y sonido. Marisa susurró algo sobre su hermana al ver el símbolo en un árbol. Javier no lo oyó, pero lo entendió. Llegaron al edificio pasada la medianoche. Era más grande, de madera y concreto, quizás una antigua estación abandonada, repurpos por manos equivocadas. No había luces, solo una puerta de acero con fechas pintadas en rojo, cumpleaños de niños. La abrieron rápido. Dentro, oscuridad y olor a moho y gasolina. Javier entró primero, la linterna revelando un pasillo con habitaciones vacías, pernos, grilletes, un zapato, un dibujo en el concreto, un sol, un árbol, un perro. Lucky se detuvo ante el dibujo, rozándolo con la nariz, gimiendo bajo. Era el mismo de la caravana. Esto era el origen. Javier supo que Mero no era el creador, solo un peón en un sistema construido por descuido, expuesto por la lealtad de un perro. Habían hallado una red. Derribarla tomaría más que una noche, pero había comenzado. Semanas después, mientras la investigación se expandía, Javier vivía entre 2 mundos, el deber policial y una carga interna por saber que el mal había estado tan cerca. Recibió reconocimientos, pero los aceptó con cansancio. La paz, si existía, era de Lucky, que dormía a sus pies cada noche, más calmado, como si hubiera cumplido un deber sagrado. Ellie sanaba lentamente, con fragmentos que se volvían risas, siempre junto a Lucky. Javier los visitaba ya no como agente. El caso, en manos federales, crecía, revelando redes de secuestros. Una tarde de primavera, Javier miró desde una colina un nuevo centro de recuperación para niños, nombrado por los del Hueco. Lucky observaba a Ellie plantar un jardín con cuidado. Pensó en los niños no encontrados, los que vivían en símbolos y relatos de quienes rompieron el silencio, y en Lucky, cuya lealtad lo había cambiado todo. No había medallas para eso, pero había paz, en la mano de un niño sobre un perro, en la risa donde antes había silencio, en saber que el camino siempre estuvo ahí, esperando a ser seguido.